Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Un cordial saludo, jóvenes del curso Cálculo de varias variables. El día de hoy estudiaremos regla de la cadena. Listo, muchachos. Estudiemos ahora el caso 1, que corresponde a una sola variable independiente. Entonces, hombre, supongamos que z es una función tanto de x como de y. Es decir, z es una función diferenciable de x y de y. Pero x depende de otra variable t y y depende de esa misma variable t. Es decir, x y y son funciones diferenciables de t. Por eso este es el caso una sola variable independiente. Esa variable independiente es t. Que retomemos. Hombre, queremos encontrar la derivada de z respecto a t. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, z depende de x, pero z también depende de y. Pero x depende de t y y también depende de t. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, derivada parcial de z respecto a x. Derivada parcial de z respecto a y. Derivada ordinaria de x respecto a t y derivada ordinaria de y respecto a t. Hombre, ¿por qué aquí parcial? ¿Por qué acá ordinaria? Pues porque z depende de dos variables, x y y. Acá abajo, x y y solo dependen de una sola variable, de t. Por eso es derivada ordinaria. Entonces, si yo quisiera encontrar la derivada de z respecto a t, hombre, necesito calcular derivada parcial de z respecto a x por derivada ordinaria de x respecto a t. Más, sigo la otra ruta, derivada parcial de z respecto a y por derivada ordinaria de y respecto a t. O la puedo escribir de esta otra forma: f de x por dx de t más f de y por dy de t. Bueno, muchachos, entonces hagamos un primer ejercicio, un primer ejemplo. ¿Qué nos están diciendo? Hombre, use regla de la cadena para encontrar la derivada de z respecto a t, donde z es x por y donde x es coseno de t y y es seno de t. Aquí tenemos presente la formulita. ¿Qué necesitamos entonces? Hombre, si yo quiero derivar z respecto a t, debo calcular la derivada parcial de z respecto a x, la derivada ordinaria de x respecto a t, la derivada parcial de z respecto a y la derivada ordinaria de y respecto a t. Entonces, hombre, la derivada de z respecto a x. Hombre, pues si z es x por y, la derivada respecto a x, pues la derivada de x es 1 y me queda y. Hombre, la derivada de y de z respecto a y. Hombre, la derivada de y es 1 y me queda x. ¿Qué más necesitamos? Derivar x respecto a t. Pero usted sabe que, hombre, la derivada del coseno es menos seno. Necesitamos también derivar y respecto a t. Pues, hombre, usted recordará que la derivada del seno es coseno. Pues, ahí tenemos las cuatro derivadas que necesitábamos
y simplemente reemplazamos. Hombre, derivada de z respecto a x, y, por la derivada de x respecto a t, menos c, que la teníamos acá. Derivada de z respecto a y, x, la teníamos acá arriba, y la derivada de y respecto a t, coseno, que la tenemos acá. Simplemente podríamos hacer algo. Ahí está perfecta la derivada. En algunos casos, que sea posible, que sea fácil, usted podría reemplazar y x. Entonces, y es seno de t, lo tenemos acá, y x es coseno de t. Nos queda esta expresión que podríamos multiplicar y reescribir. Hombre, coseno por coseno, coseno cuadrado, menos seno por seno, seno cuadrado. Y ustedes recordarán de sus cursos anteriores que coseno cuadrado menos seno cuadrado es una identidad. Eso es coseno del ángulo doble. Entonces, hombre, la derivada de z respecto a t simplemente será coseno de 2t. Un ejemplo más, muchachos. Ahora intentemos calcular la derivada de z respecto a t, donde z es x a la 2 por y menos 2xy, x es seno de 2t y y es igual a Euler a la t. De nuevo ponemos acá a un ladito la formulita para tenerla presente y pues necesitamos calcular 1, 2, 3 y 4 derivadas de nuevo. Entonces primero, hombre, ¿cuánto será la derivada de z respecto a x? Hombre, pues derivo acá x a la 2, que sería 2x por y aquí la derivada de x pues es 1 y me quedaría 2y, como lo tenemos acá. Ahora, la derivada parcial de z respecto a y, pues derivada de y1 y me queda x a la 2. De nuevo acá, derivada de y1 y me queda 2x, como lo tenemos acá. ¿Qué sigue? Derivar x respecto a t. Hombre, derivada de seno, coseno. Y no me puedo olvidar de la derivada interna, 2. O sea que sería 2 coseno por 2t. Y solo nos falta calcular la derivada de y respecto a t. En este caso, pues es muy sabroso, es fácil. La derivada de e a la t es simplemente e a la t. ¿Qué sigue? Pues simplemente reemplazar acá las 4 derivadas que acabamos de calcular. Y me queda una expresión de esta forma. Como lo dijimos en el ejemplo anterior. Aunque no siempre es necesario, pero pues, de ser fácil, uno intentaría reemplazar x y y en estos términos, donde x lo tenemos acá y y lo tenemos acá. En este caso es relativamente simple, entonces procedamos a reemplazar lo que vale x y y. Entonces me quedaría 2x, pero x es seno de 2t, por y, pero y es Euler a la t, como lo tenemos acá. Menos 2 por y, pero y de nuevo es Euler a la t, por 2 coseno de 2t. Ese sí queda intacto. Más x a la 2 sería seno a la 2 de 2t, como está acá, menos 2 por x, o sea, menos 2 por seno de 2t. Y no puedo olvidarme de Euler a la t. Ahí está perfecto. Podríamos de pronto proceder a distribuir paréntesis. Si hacemos las respectivas distributivas, es decir, este término por este y después por este. Y acá también este Euler por este término de acá y este Euler por este término de acá. Y me queda esta expresión. ¿Qué notamos de esta última expresión, muchachos? Note que todos los términos tienen Euler.
Entonces yo puedo proceder simplemente a simplificar sacando un factor común. Y me queda que la derivada de z respecto a t simplemente es, entre paréntesis, 4 por seno de 2t por coseno de 2t menos 4 por coseno de 2t más seno cuadrado de 2t menos 2 seno de 2t, todo por lo que sacamos de factor común, Euler a la t. Un tercer ejemplo, ingenieros. Ahora z es igual a x a la 2 por logaritmo de x por y. En este caso, x es seno de 2t y y es seno de t al cuadrado. De nuevo, nos sobra que tengamos por acá a un ladito nuestra fórmula de derivación de regla de la cadena para una sola variable independiente. De nuevo, necesitamos 4 derivadas para poder calcular dz de t. Entonces, primero, dz de x. Hay que derivar la derivada de z, hay que calcular la derivada de z respecto a x. ¿Qué notamos, muchachos? Que hay un término con x, hay otro término con x, y usted recordará de su curso de cálculo diferencial que eso es derivada de un producto. La primera por derivada de la segunda, más la segunda por derivada de la primera. Yo quiero etiquetar a u como x a la 2, quiero etiquetar a b como logaritmo de x por y. Calculemos ambas derivadas y luego reemplazamos. Hombre, derivada de x a la 2, pues bajo la potencia, a la potencia le resto 1, nos da 2x. Derivada del logaritmo 1 sobre lo que hay dentro por derivada interna, derivada de x1 y me queda y, lo que tenemos acá. Podemos cancelar y con y y me queda que b' simplemente es 1 sobre x. Y procedemos a reemplazar. Hombre, la primera, que es u, x a la 2, por derivada de la segunda, b', 1 sobre x, más de fórmula, la segunda, logaritmo de x por y, por derivada de la primera, u', 2x. Nos queda esto que tenemos acá. Y pues podemos proceder a simplificar un poco. X a la 2 sobre x nos queda x, y por estética pasamos este 2x acá adelante. Y me queda que la derivada de z respecto a x simplemente es x más 2x logaritmo de x por y. Listo. Ya tenemos dz de x, nos falta dz de y. Para dz de y, notamos que solamente hay un término con y, por tanto no es necesario derivar como un producto, podemos derivar directamente. Entonces, x a la 2 la dejamos como constante y derivamos el logaritmo respecto a y. 1 sobre x por y, derivada de y1, y me queda x, que sería pues la derivada interna. Podemos simplificar un poco, esta x la cancelamos con esta x y nos queda que derivada de z respecto a y es x a la 2 sobre y. Solo nos falta calcular dx de t y de y de t. Entonces, hombre, dx de t, de nuevo, derivada del seno, coseno, pero no puedo olvidar de la derivada interna. Derivada de 2t es 2, que me queda 2 coseno por 2t. Ahora, de y de t, derivada del seno, coseno de t a la 2, lo que está dentro no lo puedo tocar, pero sí lo puedo poner a un lado como derivada interna. Y derivada interna de t a la 2, 2t, que me queda 2t por coseno de t a la 2. Y ya simplemente pues procedemos a reemplazar esas 4 derivadas acá. Y nos queda que la derivada de z respecto a t simplemente es, dx de t la tenemos acá arriba, x más 2x por logaritmo de xy. Dx de t la tenemos acá, 2 coseno de 2t.
Ahora, de z de y, la tenemos acá arribita, x a la 2 sobre y, por de y de t, que sería esto de acá, 2t coseno de t a la 2. En este caso, podemos dejarla ahí, muchachos. No creería que no es necesario reemplazar x y y, sería un poco laborioso y ahí estaría supremamente bien. Listo, muchachos. Ahora el caso 2. Entonces, el caso 1 teníamos una sola variable independiente. Ahora analicemos el caso donde tenemos dos variables independientes. Veamos qué significa esto. Entonces, supongamos que tenemos z, que es una función de x y de y, o sea que es una función diferenciable de x y de y. Pero ahora, supongamos que x no solo depende de t, que x depende de t y de otra variable que quise llamar s. Y y lo mismo, depende de s y de t. Entonces ahora x y y son funciones diferenciables de otras dos variables, s y t. Este diagrama de árbol pues, nos va a ser útil para visualizar la derivada. Entonces, a ver, z depende de x y depende, a su vez, x depende de t y depende de s. Pero entonces z también depende de y, pero y depende de s y depende de t. Entonces, hombre, aquí tenemos ya un par de derivadas más. Tenemos cómo cambia z respecto a x o la derivada parcial de z respecto a x. Tenemos la derivada parcial de z respecto a y, derivada parcial de x respecto a t, derivada parcial de y respecto a t y otras dos, derivada de x respecto a s y derivada de y respecto a s. Hombre, profe, pero ¿por qué en el caso 1 teníamos derivada ordinaria? Pues sencillo, en el caso 1 era una sola variable independiente, derivada ordinaria. En este caso 2 tenemos dos variables. Entonces ya no es derivada ordinaria, sino que estas cuatro son derivadas parciales. Entonces, hombre, si quisiéramos calcular entonces la derivada parcial de z respecto a t, hombre, derivada de z respecto a x por derivada parcial de x respecto a t más derivada parcial de z respecto a y por derivada parcial de y respecto a t. Y si queremos la derivada parcial de z respecto a s, similar, muchachos, hombre, derivada de z respecto a x por derivada de x respecto a s más derivada parcial de z respecto a y por derivada parcial de y respecto a s. Entonces aquí tenemos las dos formulitas para lo que queramos derivar. Derivada parcial de z respecto a t o derivada parcial de z respecto a s. Bueno, muchachos, hagamos un primer ejemplo de este segundo caso. Nos están pidiendo calcular, usando regla de la cadena, derivada parcial de z respecto a s y derivada parcial de z respecto a t, donde z es x a la 2 más y a la 2 y x es s menos t y y es s más t. Calculemos primero derivada parcial de z respecto a s y pues aquí nos ponemos a la derecha la formulita para tenerla presente. Necesitamos entonces 1, 2, 3 y 4 derivadas. Calculemos primero de z de x. Hombre, derivada de x a la 2, 2x. Ahora de z de y. Hombre, derivada de y a la 2, pues 2y. Ahora necesitamos de x de s y de y de s. Entonces, derivada parcial de x respecto a s. Derivada de s, 1.
Ahora, derivada parcial de y respecto a s. Derivada de s, nuevamente 1. Y simplemente nos permitimos reemplazar estas 4 derivadas en esta formulita. Nos queda, hombre, derivada de z respecto a x, la tenemos acá arriba, 2x. Por derivada de x respecto a s, la tenemos acá abajito, 1. Más de fórmula, derivada de z respecto a y, la tenemos acá, 2y. Por la derivada de y respecto a s, la tenemos acá, 1. Igual que en el caso anterior, pues podríamos en algunos casos proceder a reemplazar x y y, donde sea pues algo sencillo, que no sea muy laborioso. Entonces, si reemplazamos x y y, pues nos queda 2, pues por x es s menos t, más 2 por y es s más t, lo que tenemos acá. Podríamos proceder a destruir paréntesis, hacemos acá distributiva y acá distributiva. ¿Qué nos queda? 2 por s, 2s, 2 por menos t, menos 2t, más 2 por s, lo tenemos acá, y 2 por t, lo tenemos acá. Vemos que tenemos menos 2t, más 2t cancela, y solo sobrevive 2s más 2s, o sea que la derivada parcial de z respecto a s es 4s. Ahora, la derivada parcial de z respecto a t. Nos permitimos poner la formulita, pues ya tenemos de z de x, ya tenemos de z de y, solo nos falta de x de t y de y de t. Hombre, ¿quién será de x de t? Pues la derivada de menos t es menos 1, y la derivada de y respecto a t, pues la derivada de t, 1. Reemplazamos las 4 derivadas en la formulita y nos queda, hombre, derivada de z respecto a t es de z de x, 2x. De x de t, menos 1, lo tenemos acá. Más de z de y, lo tenemos acá arriba, 2y, y de y de t, la tenemos acá, 1. Podemos proceder nuevamente a reemplazar el valor de x y de y. Nos queda este menos, por comodidad, por estética, lo pongo adelante y queda menos 2x, o sea, menos 2, y x es s menos t. Lo tenemos acá. Más 2 por y es s más t. Nos queda esta expresión. Podríamos, de nuevo muchachos, pues proceder a destruir paréntesis, a hacer distributiva. Entonces, menos 2 por s, menos 2s. Menos 2 por menos t, 2t. Más 2s, más 2t. Nos queda esto. Podríamos cancelar menos 2s más 2s. Y solo sobrevive 2t más 2t, o sea que la derivada parcial de z respecto a t simplemente es 4t. Bueno, y un último ejemplito de esta clasecita. De nuevo, usando regla de la cadena, calculemos de z de s y de z de t. Ahora z es Euler a la x por seno de y, x es s a la 2 más t a la 2, y y es s por t. Primero calculemos de z de s, y de nuevo aquí tenemos la formulita. Primero, hombre, ¿cuánto es de z de x? Pues derivada de Euler a la x y pues dejamos quieto seno de y. Ahora, de z de y, pues a la x queda quietecito y derivamos el seno, y derivada del seno es el coseno. Ahora, de x de s, derivada de s a la 2, 2s,
y derivada de y respecto a s, pues derivada de s1 me queda t. Si reemplazamos esas 4 derivadas en la formulita, nos queda, hombre, dz de x, lo tenemos acá, e a la x por seno de y. Por dx de s, lo tenemos acá, 2s, más de formulita. Dz de y, lo tenemos acá, e a la x por coseno de y. Y de y de s, lo tenemos acá, Podríamos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, proceder a reemplazar x y y, donde x es s a la 2 más t a la 2 y y es s por t. Simplemente aquí reemplazamos en e a la x, reemplazamos x, quedaría Euler s a la 2 más t a la 2. Aquí de una vez procedí a sacarlo de factor común porque lo tengo acá y lo tengo acá. Y queda 2s por seno de y, donde y es s por t, más t por coseno de y de nuevo es s por t. Ahora, dz de t, pues nos falta calcular dx de t y de y de t. Hombre, dx de t, pues derivada de t a la 2, 2t. De y de t, pues derivada de t1 y me queda s. De nuevo reemplazamos en la formulita, dz de x es e a la x seno de y, lo tenemos acá, por dx de t lo tenemos acá, 2t. De z de y lo tenemos acá, e a la x coseno de y, e a la x coseno de y. Por dy de t lo tenemos acá, s. De nuevo procedemos a reemplazar x y y. Y como tenemos Euler acá y Euler acá, procedo de una vez a sacarlo de factor común. Y nos queda Euler s a la 2 más t a la 2 por 2t seno de y es s por t. Nos queda 2t seno de s por t. Más s, lo pongo acá adelantico, por coseno de y es s por t. Nos queda s por coseno de s por t.